todo ayuda bien. ¿Es cierto eso? A veces es difícil verlo en el momento. Estamos estudiando en el libro de Hechos y miramos cómo el siervo de Dios, Esteban, un diácono, un predicador fantástico, maravilloso, sufrió apedreamiento, muerte, persecución en la iglesia. Y uno puede decir, ¿cómo esas cosas Dios las permitiría? ¿Cómo Dios podría permitir que sucediese eso en el momento de mayor auge de la iglesia, de la predicación del evangelio, de las conversiones? Porque todo debería ser fantástico hacia adelante, sin ningún contratiempo, ya que había mucho fervor en aquellos cristianos de aquel momento. Si bien es cierto que a veces hay males que buscamos nosotros mismos, entonces obviamente sufrimos las consecuencias, pero cuando un mal nos viene en medio de nuestra fidelidad al Señor Jesucristo, les puedo asegurar una cosa: Dios está obrando algo. Dios está obrando algo, ya sea para mi desarrollo personal, pero muy seguramente, en la proyección de lo que es su obra a través de los tiempos, su plan, que es justamente lo que pasó con este siervo Esteban. Estamos en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Vamos a ver esta mañana cómo fue la llegada del evangelio de los samaritanos. Hechos capítulo 8. Vamos a leer allí, Hechos 8, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ya vamos a seguir en la lectura del pasaje. Terminamos con el apedreamiento de Esteban, aquel joven Saulo de Tarso recibiendo las ropas de aquel Esteban, siendo testigo o presenciando o auspiciando lo que era aquel apedreamiento, muy orgulloso del trabajo que estaba haciendo en el nombre de Dios, supuestamente defendiendo la ley, defendiendo su fariseísmo y las prácticas ritualistas. Estaba en contra, obviamente, de todo lo que era el evangelio, ¿no? Pero la iglesia, la comunidad en Jerusalén estaba creciendo. Recuerden que había mesas, necesitaron nombrar 7 diáconos para atender, porque era muchísima la gente que se convertía en de a miles se estaban convirtiendo, y se habían organizado tan bien que tenían hasta un sistema comunitario de ayuda mutua. Había mesas, había repartimiento de comida, atención de las viudas también.
Parecía una iglesia que estaba realmente haciendo la obra de Dios. Pero no. Habían perdido su visión. Habían ganado una gran infraestructura, un gran mecanismo de ayuda mutua, de trabajo, de servicio cooperativo, pero habían perdido la visión, el objetivo de la iglesia. ¿Cuál era la comisión que Jesús les había dado? Ir y predicar el Evangelio. Dice, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos pensaban que estaban realmente en esa forma organizada, estaban sirviendo a Dios. Pero no era así. Se había quedado sin visión. Ese es el versículo para memorizar, Hechos 1:8, donde nos habla de la visión que debían tener como iglesia. Así como siempre todo se interpreta de acuerdo a la lente con que se lo mire. Todo se interpreta de acuerdo a la lente que se lo mire. Aún estos momentos contrarios de esta dura persecución que sufrió la iglesia, si lo miramos con lentes terrenales o materiales, decimos, lo que estamos sufriendo por causa de Cristo, Dios nos ha abandonado, no era tan así, ¿será que Dios quiere que nos reunamos, que le sirvamos? ¿Será que estamos en su voluntad? Y se podría alguno empezar a desanimar por las pruebas. Eran llevados a la cárcel, eran muertos como Esteban, llevados al Coliseo romano. Algunos pelearon contra las fieras, esas cosas que a veces uno ve en la historia, en las películas, que eran tirados a los leones en el Coliseo. La mayoría de esos no eran delincuentes, eran familias cristianas, familias que se habían convertido al Señor Jesucristo expuestas a esas fieras. Pero uno podría perder el entusiasmo de decir, me voy a reunir, voy a estudiar, voy a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios porque se están acechando. Podrías llegar y llevarse a tus hijos pequeños de tu casa, a ti mismo. Entonces, obviamente que podía, si nos miramos con ojos carnales, resultar en un obstáculo. Pero había que mirarlo con ojos espirituales. Porque eso era tal el fervor de aquellos cristianos que esa persecución se convirtió en la leña que le encendió nuevamente la visión, el deseo y el fervor de llegar a otros lugares con el Evangelio. Y eran esparcidos y iban para allá y predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. O sea, se movió la obra de Dios por causa de la persecución, del martirio. Entonces, dependiendo de los ojos con que uno lo mire, es lo que vamos a terminar haciendo. No mire los males con ojos en la carne, mírelo con ojos espirituales. Dios quiere que me esfuerce. Dios quiere utilizarme de otra manera. De otra manera. Es interesante que cuando Jesús dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, Jerusalén estaba creciendo grandemente por el trabajo de los apóstoles. Judea, lo más cercano a Jerusalén, también estaba siendo alcanzada por el mismo ministerio de los apóstoles. Pero ¿y el resto? Apenas comienza la persecución, se puede dar lugar al siguiente paso que Jesús había establecido: Samaria. Si no se hubiese llevado adelante esto. Ahora, lo otro interesante que leía en el versículo 1, al final, dice, salvo los apóstoles. Salvo los apóstoles. ¿Que no persiguieron a los apóstoles? Solamente a los que escuchaban a los apóstoles. ¿Por qué no persiguieron a los apóstoles? Podríamos preguntarnos eso, claro. Puede tener un poco de miedo. Pero los líderes religiosos en especial sabían que todo el pueblo tenía el favor de los apóstoles. O sea, los apóstoles tenían el favor de todo el pueblo, todos lo querían, y si apresaban a los apóstoles o les hacían algo o los mataban, todo el pueblo se volvía contra ellos y había una revuelta, y eso obligaba a los soldados romanos a venir y tomar posesión de ese lugar y se perdían todas las libertades religiosas que tenían los fariseos, ¿no? Eso por un lado, salvo los apóstoles. Pero por otra parte, también creo que básicamente la persecución, o sea,
la dispersión se hizo sobre los judíos helenistas. O sea, los que se habían adaptado a la cultura griega, los que habitaban en otras ciudades y habían venido a Jerusalén, y recuerdan que dijimos, habían quedado en Jerusalén por causa de la enseñanza luego de la fiesta de Pentecostés. Había mucha multitud que no era propia de ahí, y eso pensaban los líderes religiosos como Saulo de Tarso, que eran el problema, estos que se quedaron, estos judíos helenistas. Entonces los esparcieron, entre ellos obviamente Esteban, Felipe, que también era judío helenista, que probablemente sería oriundo de las zonas de Samaria, por eso se fue para ese lugar, y así los otros. Pero dice que a los demás los sacaban de sus casas y los llevaban a la cárcel. Esos sí eran los residentes en Jerusalén, unos esparcidos, los que no eran de ahí, y los que eran de ahí eran perseguidos en sus propias casas, ¿no? Ahora, lo interesante, cuando leemos y estudiamos el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hechos y la fundación de las iglesias, no vemos que las iglesias realmente hayan sido el fruto de un gran emprendimiento misionero. Pues se puede considerar los viajes del apóstol Pablo como el gran emprendimiento misionero en el cual se establecieron iglesias. Es cierto, estableció ancianos en las iglesias, pero en la mayoría de esos lugares ya había grupos predicando el Evangelio o reuniéndose, pero no estaban organizados. Por ejemplo, les leo 1 Tesalonicenses 2:4. 1 Tesalonicenses 2:14, perdón, dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Y si leemos al inicio del capítulo 1 también, vemos que había grande persecución entre aquellos hermanos, de grande tribulación, y en medio de esas tribulaciones y persecuciones se iban formando las iglesias, pero la mayoría eran por estos helenistas que habían sido esparcidos a sus propias ciudades, ¿no? Ahora, algo más interesante también, que el hombre que fue la causa principal del esparcimiento de estos judíos cristianos era Saulo de Tarso, por todos esos lugares. ¿A quién usaría Dios para organizar a esos grupos que se formaron por esos esparcidos, sino al mismo Saulo de Tarso, convertido en Pablo, el apóstol Pablo, que luego en sus viajes misioneros recorrería todos esos lugares? ¿Pueden imaginarse la cara de aquellos esparcidos asentados allí, de repente ver al hombre que los persiguió y los obligó a irse de Jerusalén? De repente viene como el apóstol Pablo a enseñarle. Eso es la gracia de Dios, eso es la obra de Dios. Interesante, ¿no? Eso es poder. Nosotros no apreciamos el tapete del lado de arriba. Dios está tejiendo su obra del lado de arriba, pero de abajo del tapete vemos puntos que no tienen sentido, como en el tejido. Pero del lado de arriba Dios está armando un plan maravilloso. Tenemos que estar confiados en el plan de lo que Dios está armando, porque los designios de Dios no los entendemos, pero Dios desarrolla todo con un orden perfecto. Un orden perfecto. Entonces, en segundo lugar, vamos a ver lo que fue la predicación en Samaria. En los versículos 4 de nuestro texto, 4 a 13, dice que fueron esparcidos. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y la gente, dice, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía este Felipe. O sea, unánime, o sea, tenían todos el mismo espíritu, la misma hambre de aquello que se estaba anunciando. Capaz que hoy día vamos a la gente y le decimos: quiero hablarte de Cristo, quiero hablarte del Evangelio, de la Biblia, y le dicen: no me interesa, porque se han formulado un concepto ya y se han cerrado tras ese concepto.
Pero en aquellos tiempos el Evangelio realmente eran las buenas nuevas. No era algo conocido. Habían sido oídos de Jesús de Nazaret, que había resucitado, pero no habían oído de la esperanza de que en él hay vida eterna. Entonces cuando escuchan todo esto, realmente se entusiasman, porque es la primera vez que lo escuchan. Se entusiasman y unánime quieren saber, queremos saber más de lo que es la vida eterna. Tal vez para nosotros o para ustedes no signifique mucho que los samaritanos se conviertan. Pero realmente era importante que después de Judea pasásemos a los samaritanos, porque los judíos y los samaritanos estaban en oposición entre sí. No se querían, no se hablaban. No se hablaban, y que viniese este judío, helenista, pero judío, y les predicase del Cristo, y que en ese Cristo quedan incluidos ellos también, no quedan fuera, como pensaría cualquier judío. Recuerden que los samaritanos, para que tengan una idea de cómo se forman ellos, Israel, después de Salomón, se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. Siempre había determinada oposición entre ellos. Vinieron los asirios y conquistaron todo el reino del norte. Se llevaron algunos cautivos, quedaron campesinos, vinieron las mismas familias asirios, se instalaron en el reino del norte, se mezclaron con los judíos que quedaron ahí, y a esa mezcla se les llama samaritanos. Los judíos de Judea, obviamente, Jerusalén, no querían saber nada con aquellos que tenían una mezcla. Pero claro, después vinieron los babilonios, llevaron cautivos a los de Judea. Cuando retornan esto después de 70 años a reedificar los muros y Jerusalén, los samaritanos dicen, les ayudamos. Le dijeron, no pueden tener parte de lo que es la reconstrucción de Jerusalén, los muros y el templo. Seguía la oposición y ellos armaron su propio templo después en Gerizim, para que los samaritanos, todos del norte, no bajen a Jerusalén a adorar. Siempre estuvo esa enemistad, siempre. Entonces, obviamente, esto de que Felipe les predique que el Cristo, el descendiente de David, de Judea, a ellos les invita para la salvación, era algo maravilloso, era algo totalmente nuevo para ellos. Entonces estaban todos dispuestos a recibirle. Y entre ellos, en el versículo 13 tenemos a Simón. Dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Simón el mago, no es de circo, esos que hacen malabares y sacan de una galera las cositas. Cuando el término mago tiene que ver de aquellos que vienen de los estudios de los medios, de los persas, como los magos que visitaron a Jesús en su nacimiento, en el tiempo de su nacimiento. Bueno, tiene que ver comprendía superstición, ciencia, astrología, astronomía, también algo de ocultismo. Había diferentes ramas en lo que era la magia o las ciencias medo-persas de aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, este mago tenía tan cautiva a la gente de Samaria, que así como en Jerusalén estaban los apóstoles enseñando y haciendo grandes milagros y grandes prodigios, en Samaria tenían a este Simón. Simón era un grande para ellos. Como si fuera el apóstol en Jerusalén, sería él más o menos el representativo en Samaria, porque él mismo decía que tenía emanaciones de Dios. Eso dice la historia secular, ¿no? La historia secular dice que realmente se cree que fue el fundador del gnosticismo y que después, más adelante, se va para Roma y llega a ser el mayor opositor de los mismos cristianos. Podemos saber que en realidad nunca se convirtió Simón, el mago. Pero esto ya lo vamos a ver ahora. Es más, se dice en algunos historiadores que se le edificó una estatua a Simón que decía algo así como Simón y Sancodeo, Simón el Santo Dios en latín. Entonces se le adoraba como si realmente fuera un santo,
un santo religioso, ¿no? Pero no era nada, vamos a ver ahora. Versículos 12 al 13 decía: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón. Simón quedó realmente impresionado. Quedó impresionado por lo que estaba viendo, porque él estaba acostumbrado a la falsedad, a la pantomima, a engañar a la gente, a embaucar a la gente y tenerlas así, en la palma de la mano, pero de repente vio que Felipe no hacía nada de esto, que lo que Felipe hacía era auténtico, era genuino, que predicaba a Cristo y simplemente la gente cambiaba, la gente se convertía. O sea, esto sí que es algo que vale la pena observar, decía, y se quedó entusiasmado, dice que creyó. No dice que se convirtió, dice que creyó. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre creer y convertirse. Porque los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Creer, decir yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, no es sinónimo de salvación o de conversión en ninguna manera. Estaba impresionado, sí, estaba impresionado. Ahora vemos versículos 14 al 17, lo que fue la confirmación apostólica. Versículos 14 al 17, vamos a leer, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hasta aquí nada más. Como dijimos, era algo difícil para creer de que era un judío, que un samaritano también se convirtiera al Cristo, a Jesús, para salvación, y que se estuvieran bautizando. Tal era así, dice que la iglesia de Jerusalén se vamos a enviar a Pedro y a Juan para ver, para que analicen lo que está sucediendo en aquel lugar. Porque oían de ese testimonio, oían que se bautizaban, oían que creían, oían que estaban toda la ciudad unánime, y era realmente una explosión en aquella ciudad. Era realmente como la palabra dunamis de Hechos 1:8, ese poder, el poder se estaba manifestando, se estaba explotando en aquella ciudad. Y lo interesante que Jesús sabía lo difícil que iba a ser para un judío pensar que un samaritano se podría convertir a Cristo y quedar en igualdad de condición como cristiano ante ellos. Porque un judío podría pensar, soy cristiano, el samaritano se convierte a Cristo, pero en una calidad inferior. Podría llegar a haber pensado eso por la rivalidad que había perfectamente, ¿no? Entonces Jesús, obviamente Dios anticipando todas esas cosas, dice que no habían sido sellados con el Espíritu Santo en el momento de la conversión, sino hasta después que llegasen los mismos apóstoles. Y ese es un punto importantísimo que tenemos que notar, ¿no? Primero, el testimonio de primera mano de Pedro y de Juan iba a ser suficiente para que los hermanos de Jerusalén dijeran: sí, se convirtieron igual que nosotros, creen en Jesucristo igual que nosotros, tienen la misma calidad de cristianismo como nosotros. Pero ¿qué pasaba? El reino espiritual, recuerdan, siempre va a gobernar sobre el reino material. Entonces, lo que sucede espiritualmente siempre está por encima de cualquier raza, de cualquier etnia, de cualquier condición social. Entonces, lo que estaba sucediendo en las conversiones de aquellos estaba por sobre cualquier observación humana que se pudiera hacer o distinguir en alguna manera. Y es muy probable que cuando dice que oraron por ellos, también investigaron, les preguntaron para ver qué entendimiento tuvieron antes de ser bautizados, para realmente corroborar que habían entendido lo que es la salvación. Pero también me dice esto, que los mismos apóstoles no confiaban
en los ritos como suficientes para demostrar la salvación. Por ejemplo, el bautismo. El bautismo en ninguna manera muestra que soy salvo. Con el bautismo doy testimonio de mi salvación. Pero ¿cuántos hay que se han bautizado porque han profesado a Cristo pero nunca se han convertido? Hay muchísimos que se han bautizado pensando que eran convertidos, pero solamente habían creído o habían aceptado una predicación. Pero acá los apóstoles van un poquito más allá adelante, hasta que el Espíritu les confirma que ellos eran convertidos. ¿Saben cuántas veces en la Biblia, o en cuántas oportunidades en la Biblia sobre los convertidos vino el Espíritu Santo? Solamente en Pentecostés, que era la llegada del Espíritu Santo. Lo tenemos aquí en Samaria, con los samaritanos, un hecho aislado en Éfeso, y con Cornelio el gentil. Después, en todos los relatos de conversiones en la Biblia, incluso el apóstol Pablo, no encontramos ninguna manifestación sobrenatural del Espíritu sobre aquellos que se convertían. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Recordemos que esto es un periodo de transición o de formación de la iglesia. Todavía no estaba escrito todo esto, ¿no? Estaba en el proceso de la organización de la iglesia. Entonces, era necesario que los diferentes grupos, cuando se convirtiesen, tuviese una manifestación del Espíritu para que los de Jerusalén entendiesen que la calidad de la salvación de esos grupos era idéntica a la de ellos, no era una conversión inferior. ¿Entienden eso? Por eso fue importante. Hay algunos que todavía hoy día pretenden que cuando alguien se convierte o reciba a Cristo, le suceda algo como que se caiga en el piso, empieza a temblar porque le reciba al Espíritu. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Porque hoy tenemos el testimonio de la palabra de Dios. El que cree tiene bien. En aquel tiempo que todavía no estaba asentada toda esta escritura, fue necesario un testimonio particular de parte de Dios de que lo que estaba sucediendo era lo mismo que había sucedido en el día de Pentecostés. Aclarado esto, dice el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba al Espíritu Santo. Esa es la pretensión que tienen hoy día algunos pastores, ¿no? Pretenden tener ese poder para impartir el Espíritu Santo como si fuera un juguete, el Espíritu Santo, o una energía que se comunica, una recarga de pilas, cuando el Espíritu Santo es Dios. Es Dios, Espíritu Santo, y ya vino, no necesita venir de nuevo. Y habita en aquellos que creen en Él, ¿no? O sea, no es algo que se maneja a gusto y criterio de uno con una presunción elevada. Y aquí estaba Simón, como un niño todavía, como un niño chico, estaba así. Todo le impresionaba. Le impresionó la predicación de Felipe, le impresionó lo que estaba sucediendo con los que se convertían. Llegan Pedro y Juan y de repente ven que empiezan a recibir el Espíritu Santo los otros, y también quedaba impresionado con todo eso. Claro, él vivió siempre, recuerden, la mentira, y ahora veía eso que era real, era tangible. Dice: yo quiero eso también. Pero él no dice: yo quiero el Espíritu Santo. Él dice: yo quiero estar acá arriba. Yo quiero ser el que lo da. Yo quiero ser el que lo da, ¿no? Y aquí en esa actitud vemos que todavía no había creído para la salvación. Había creído lo que Felipe decía, que Jesús era el Cristo, pero no había entregado su vida a Cristo. Todavía no había entregado su vida a Cristo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Dice el versículo 20, dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Con dinero?
Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No se puede comprar la salvación. No se puede ganar la salvación. No se puede hacer nada para decir la voy a alcanzar a la salvación. No se puede hacer una misa para la salvación de los muertos, mucho menos, o de los vivos. No hay nada que pueda pagar para la salvación. Porque el rescate era tan grande por el pecado que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que el justo muera por los injustos. Dice el versículo 21, no tienes, y aquí la aseveración, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. No tienes tu parte. O sea, por lo que muestras en tu corazón, le dice acá el apóstol, tú no eres salvo. Tú no eres del grupo de los redimidos. Tú no eres del grupo de los que se están convirtiendo aquí en Samaria. Por un lado, no se dice, como dijimos, que Simón haya recibido el Espíritu, ni que haya sido salvo, sino dice que había creído a Felipe, pero no había cambiado su forma de pensar. No había cambiado su materialismo en relación a las masas, a la forma de dirigirse a la gente. No había cambiado la motivación de su corazón. Entonces no había nacido de nuevo, porque el nuevo nacimiento implica todas las cosas hechas nuevas. Cambia nuestra forma de pensar, de razonar, de sentir, de querer. Lo que él tuvo fue un asentimiento intelectual a la enseñanza impartida y nada más. Pero por otra parte, algo que quiero notar que suele pasar desapercibido cuando se estudia o se lee este pasaje, que Felipe era un gran hombre de Dios. Había sido elegido diácono por sus características, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Estaba predicando el Evangelio ahora y la gente se estaba convirtiendo, toda la ciudad se estaba convirtiendo, pero a Felipe le hacía falta pertenecer a una iglesia organizada, a una iglesia local. Si bien no había tantas iglesias, estaba la de Jerusalén nada más, pero vemos ya la necesidad tempranamente de que hubiese iglesias establecidas, porque necesitaba ancianos o otros dones que se encargasen de examinar realmente lo que estaba sucediendo en aquel ministerio. El ministerio de él fue importantísimo para la apertura del Evangelio hacia los gentiles, pero necesitaba aquel ministerio la observación de una iglesia ya establecida como la que había ya en Jerusalén. Saben que los ministerios siempre deben estar ligados a una iglesia local. Los ministerios siempre deben estar ligados a una iglesia local. ¿Para qué? Para mantener un rumbo fijo y no desvirtuarse en el proceso, en el tiempo. Porque para Felipe, hasta Simón ya se había convertido, estaba siempre con él. Y sería un buen compañero de Felipe, entusiasta. Pero en la observación de algo más organizado, se puede ver que Simón en realidad no era convertido. No por nada existen entonces los dones en las iglesias. El don de evangelista es muy necesario para una iglesia, pero también es necesario que haya pastores, haya líderes, haya otros, mirando otras áreas que pueden pasar desapercibidas. Todos los dones son importantes, y importante no juzgar a los demás tampoco en la forma de los dones, sino que cada don ejerza su lugar en su momento y todos trabajen en conjunto. Si Felipe hubiese sido trabajando independientemente de la iglesia de Jerusalén, probablemente se hubiesen formado muchos pseudo cristianos en muchos lugares y alrededores sin posibilidad de ningún crecimiento. Ahora Simón estaba allí, seguía siendo un mago oportunista. Vio una oportunidad en aquello que hacía Felipe y los apóstoles, porque recuerden que él ya era considerado un grande de parte de Dios.
No quería perder eso, pero la gente estaba escuchando el Evangelio. Quiero seguir siendo un grande, pero ahora tengo que estar del lado del Evangelio, nada más, ¿no? El discernimiento apostólico les dijo, tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo y les llaman al arrepentimiento. Luego, claro, que Simón ahí como que le cae la ficha y se da cuenta. ¿Qué es aquello? No era solamente una forma de vida lo que predicaba Felipe, sino era la vida misma, y creo que le vino cierto temor, susto a Felipe a Simón, al punto de que dice, oren por mí, para que no suceda esto que me están diciendo, oren por mí. Él no tenía confianza en sus oraciones, no tenía una relación personal con Dios, pero ahora le vino el temor. Dice, bueno, si realmente me pasa esto que dicen, tu dinero perezca contigo, marché, ¿no? Ahora Simón algo sabía, aquello es bueno. Simón sabía que lo que estaba sucediendo en la gente y lo que estaban predicando era bueno, y lo quería él también, lo quería, pero no estaba dispuesto a entregar su vida a Cristo. No estuvo dispuesto a arrepentirse de su pecado y llegar a los pies del Señor Jesucristo. Y pensaba cuando leía esto, ¿cuánta gente sabe que esto es bueno? ¿Cuánta gente sabe que cuando vamos con la Biblia, cuando oramos, cuando le hablamos de Cristo, sabe que eso es bueno? Es más, le dicen, sí quiero que vengas y le enseñe a mi hijo, a mi hija, porque sé que eso es bueno. Pero ellos ni quieren saber nada del Señor Jesucristo ni de nada. Saben que es bueno, pero no quieren un compromiso con Dios, porque no quieren arrepentirse de las vidas que han llevado hasta ahora. Están satisfechos. Aquí se le dice a este hombre, tu dinero perezca contigo. Si los apóstoles hubiesen estado entusiasmados con hacer adeptos, con llenarse de gente alrededor, no le hubieran echado fli con la maquinita que se usaba antes a este hombre diciéndole, tu dinero perezca contigo. Si no le hubieran palmado el hombre no dice, bueno, vení que te voy a explicar, dejá aprender un poco más. No, enseguida lo sacaron hacia afuera, porque no estaban dispuestos en ninguna manera a comprometer la verdad de la enseñanza. La verdad es una. Esa no se negocia en ninguna manera. La vida de Simón no había manifestado una regeneración, una vida nueva. Y se veía a través de sus intenciones, de su razonamiento y de sus intereses. Esas cosas seguían mostrando que todavía no había nacido de nuevo. Y pregunto en esta hora, ¿y tú? ¿Qué tal de tu corazón? ¿Qué tal de tus intenciones? ¿Qué tal de tus razonamientos? ¿De tus intereses? ¿Acaso se están aparejando a los intereses de Dios? ¿A la forma que establece Dios en su palabra para que razonemos? Nuestras intenciones son realmente llevarle gloria a su nombre, estar dispuestos para Él en toda manera. Se podría decir que el caso de Simón es como aquel de la parábola del sembrador que parte de la semilla y se cayó entre espinos. Dice, creció aquella semilla, pero también los yuyos después de los espinos crecieron y la ahogaron aquella semilla. Allí estaba Simón, la palabra había caído en su corazón, empezaba a germinar, estaba entusiasmado, pero las otras semillas que ya tenía, que nunca sacó los yuyos de su ego, su pecado, sus propios intereses, sus razonamientos, todo eso seguía creciendo también y ahogaron aquella semilla. Dice el versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahí le dice directamente el apóstol, sigues en tu pecado. Pero yo creí, me bauticé, sigues en tu pecado todavía, porque tu corazón no muestra en ninguna manera que te has convertido. Sigues en tu pecado. Y quiero que en esta hora cada uno pueda examinar su corazón. No sea que haya algo de Simón en nosotros. Una simonada se le llama eso. Tener una simonada
en nosotros. Algo así como aquel que está en un salón de fiestas, pero no puede comer nada de ello. Participé, como que dice, hoy participé en una fiesta maravillosa. Sí, te invitaron. No, me tocaba allí estar de guardia. Participó en la fiesta, pero estuvo de guardia, o sea, no comió del banquete. Y así mucha gente realmente que está diciendo, creo en Cristo, o participa de reuniones, se siente parte de una religión, pero no está comiendo del banquete, de lo que es la esperanza, de lo que es la promesa, de lo que es la vida eterna. Y mi temor es que te entusiasmes y te pase lo mismo, que te pase lo mismo. Dice el versículo 22, arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Siempre hay solución. Mientras haya aire en nuestra boca, podemos arrepentirnos. Podemos ir a Dios y Dios es amplio en perdonar y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El que cree en el Hijo de Dios verá la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Juan 3:36. Felipe era un gran evangelista, un gran sembrador, pero no tenía esa capacidad de escarbar y examinar realmente lo que estaba pasando en las otras vidas. Por eso dijimos, cada uno cumple su función en la iglesia del Señor Jesucristo. Uno siembra, otro riega, pero Dios da el crecimiento. Vamos a dejar por aquí, continuamos el próximo domingo con Felipe. ¿Qué seguiría haciendo Felipe? ¿Qué otras cosas maravillosas tendría Dios para este hombre? Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por tu palabra. Te damos gracias por este testimonio precioso en las Escrituras que a pesar de la persecución, del dolor, del llanto que podría haber entre las familias de aquellos primeros cristianos, tu obra crecía y se expandía. Padre, gracias por ese fervor demostrado por aquellos que eran expulsados de la tierra. Padre, permítenos, oh Dios, tener el mismo ánimo pronto. Padre, permítenos mirar con ojos espirituales y no carnales, Padre, aquello que nos sucede y llenar nuestro corazón de esa devoción preciosa para no callar, sino predicar del Señor Jesucristo. Padre, ¿quiénes somos nosotros para impedir o para decidir quién cree y quién no cree? Padre, danos ese poder del Espíritu, Señor, para abrir nuestras bocas y, Padre, poder ser testigos en primera mano de ver cómo tú obras la salvación en los pecadores. Señor, tú eres el que salva, tú eres, Señor, el que haces la obra. Permítenos ser parte de ella, mi Dios. Padre, ruego por los presentes, tú sanes a cada uno en su corazón. Padre, tú permitas que el que no te conoce te conozca en esta hora, Padre. Pero ruego por los enfermos. Padre, tu poder es maravilloso y ruego por la sanidad de aquellos que están con dolencias en su cuerpo, presentes y ausentes. Recordamos a Lucía, Señor, y su indisposición, al hermano Julio también, a otros que han pedido sus oraciones, a la hermana Alba, Señor, aquí presente, en sus dolores, Padre, nuevos. Padre, confórtala, fortalécele y permítele encontrar con los médicos adecuados para su tratamiento. Señor, guárdanos. Guarda a los pequeños en las gripes, en los resfríos en este tiempo, a los mayores. Señor, que podamos mantenernos en nuestros cuerpos para así servirte en buena manera y que no se descaiga nuestro semblante. Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.